jóvenes, vamos a continuar con el desarrollo de los exámenes de admisión de UNEVAL desde la Academia Genius para todo el Perú. A ver, vamos a ver. En esta ocasión estamos en la página número 13 del material. ¿Ya? Listo, a ver, vamos a ver. Pregunta 41, dice así, la 41. Señala el término que no es característica del signo lingüístico. Sabemos nosotros que en la comunicación humana empleamos signos verbales y signos no verbales. Los signos verbales son las palabras que se pueden usar hablando o escribiendo. Y los signos no verbales son otros signos convencionales que no son palabras, gestos, sonidos, colores, juego de luces. Entonces, a los signos verbales, a las palabras, también se conoce con el nombre de signo lingüístico, término introducido por el lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure. Saussure señala que el signo lingüístico tiene los siguientes principios, aunque acá la pregunta dice características. Bueno, Saussure llamó principios. A ver, la palabra, el signo lingüístico, consta en primer lugar de dos componentes, significado y significante. Cuando tú vas a un diccionario a consultar el significado de una palabra, lo que vas a encontrar es una descripción de los rasgos característicos. Por ejemplo, buscas el significado de la palabra pan, el diccionario dirá más o menos, masa de harina y otros ingredientes que sometida al horno sirve de alimento. Es el pan. Y entonces su significado. Para nombrar a ese alimento usamos una secuencia de sonidos, P-A-N. Esos sonidos que dispuestos en ese orden remiten al concepto de pan se llama significante. Entonces todo signo tiene dos componentes, significante y significado, llamados también imagen conceptual y imagen acústica respectivamente. Bien, entonces uno de los principios de este signo es que es inmutable. Inmutable. ¿Qué significa eso? Significa que con el paso del tiempo, la sociedad trata de conservar la relación establecida entre significado y significante. El individuo no puede cambiar esa relación, es decir, yo no puedo cambiar de nombre a lo que actualmente llamamos pan, no lo puedo llamar de otra manera. Todos los hablantes de una lengua, en este caso el español, hemos convenido en llamar pan a esa masa de harina que sometida al horno sirve de alimento. Entonces, el carácter inmutable se refiere a que la sociedad, siempre vigilante, trata de mantener la relación significante-significado. No cambia fácilmente. Claro que otra característica que vemos por acá es lo mutable, que vamos a explicar luego. Entonces, es inmutable sincrónicamente, en un tiempo determinado. Pero también a largo plazo, diacrónicamente, en diferente tiempo, el signo lingüístico puede cambiar, o sea, es mutable. Puede cambiar a veces de significado, a veces puede cambiar de significante. De hecho, hay muchas palabras que han cambiado de escritura. Si tú lees el español del siglo XVI, por ejemplo, la poesía de Garcilaso de la Vega, vas a encontrar que dice, y de mí mismo yo me corro agora. Agora es un vocablo que ya no se utiliza en la actualidad, ha dado lugar a la palabra ahora. O cuando Cervantes escribía, si por tu fermosura quédote desamparado, fermosura, antes la palabra hermosura se escribía con H, perdón, con F y luego con H, ¿no? Entonces, ese es el carácter mutable. Pero no solamente cambian de escritura, también cambian de significado. Por ejemplo, la palabra pabellón
Antiguamente pabellón era el nombre de una mariposa de gigantescas alas, un mariposón de este tamaño más o menos, pero ya desaparecieron, así como desaparecieron los dinosaurios, desaparecieron los pabellones. Sin embargo, su nombre ha quedado, pabellón el de la oreja, pabellón nacional. Y entonces la palabra pabellón ha cambiado de significado. Apetito, antes era deseo de cualquier cosa. Apetito hoy en día, deseo de comer. Y entonces eso es mutable, diacrónicamente mutable, sincrónicamente inmutable. Otro principio es la arbitrariedad. ¿En qué consiste la arbitrariedad? En que no hay ninguna relación lógica ni natural entre significado y significante. No hay ninguna relación. Cada sociedad ha establecido de manera convencional un significante para cada significado, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. Los que hablamos el español lo llamamos a esto de acá, pues, hoja o papel, pero en otras lenguas no lo llaman así. En el inglés tendrá otro nombre, otro significante. En el francés, otro. Así podemos comprobar que, por ejemplo, la palabra niña o niño es en el español, pero eso mismo se dice girl en el inglés, warmi en el quechua. Un solo significado, tiene diferentes significantes en diferentes lenguas. Esa es la arbitrariedad. ¿Eso qué quiere decir? Que el signo lingüístico no fuera arbitrario, entonces no habría diversidad de lenguas en el mundo, habría uno solo. En resumen, la arbitrariedad es la que no hay ninguna relación, ningún motivo entre significante y significado. Es la arbitrariedad. Prueba de ello, la existencia de varias lenguas. Y otro principio es la linealidad. ¿En qué consiste el carácter lineal? Como el significante está conformado por fonemas, hemos dicho, ¿ya? Por fonemas, por ejemplo, la secuencia, hemos dicho, P, A, N, dispuestos en ese orden y solamente en ese orden remiten a un determinado significado, al significado de pan. Pero los sonidos aparecen en este orden, primero la P, luego la A, luego la N, en ese orden secuencial o lineal. De ahí viene la palabra linealidad. Y entonces, por este principio es imposible pronunciar dos fonemas a la vez. Los fonemas siempre van a fluir uno después de otro en forma lineal, en forma secuencial. Esa es la linealidad. Entonces lo que no corresponde acá al signo lingüístico es sostenible, que no tiene nada que ver, solamente es un distractor. Clave la B. Pregunta 42. Se llama la disciplina lingüística que estudia los sonidos de la lengua desde el punto de vista de la función distintiva que cumplen en el sistema de la comunicación. Bueno, acá nos está dando varios datos. Uno que dice disciplina lingüística, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y para mejor estudiarla se divide en partes, ¿no? Por ejemplo, la lexicología, que estudia el vocabulario en la lengua. La semántica, que estudia el significado de los signos lingüísticos. Y la gramática, que estudia una lengua en particular. Hay gramática del inglés, gramática del español, gramática del quechua. Cada lengua tiene su gramática. Entonces esa gramática tiene varias partes. Acá vamos a ver. Tenemos acá la gramática normativa y la gramática descriptiva. Estamos hablando de la lengua española. Gramática normativa, gramática descriptiva. La gramática normativa, su mismo nombre está indicando, establece las normas para el uso correcto del idioma. Cómo se debe hablar, cómo se debe escribir. Entonces, la prosodia es la parte que nos indica cómo se debe hablar, o sea, la correcta pronunciación. La correcta pronunciación de las palabras. En cambio,
La ortografía se ocupa ¿de qué? De la correcta escritura de las palabras. De la escritura de las palabras. La fonología del sistema fonológico de la lengua, es decir, de los fonemas, de los sonidos de una lengua. A la fonología le interesa la función que cumplen los fonemas en la cadena hablada. Si bien es cierto, los fonemas, como unidad mínima de sonido, no tienen significado, permiten diferenciar significados. Por ejemplo, ¿qué significa la M? Nada. No significa nada la M. Pero en la palabra, por ejemplo, en la palabra coma, mira, si yo cambio este sonido M por un sonido, supongamos el sonido de la L, por el de la L, y pongo de esta manera, coma, cola, notamos que la palabra cambia completamente de significado. La M solita no tiene significado, la L solita no tiene significado, pero permite diferenciar significados. Eso quiere decir valor distintivo del fonema, permite diferenciar significados. Entonces, de eso se ocupa la fonología. ¿La morfología de qué se ocupa? Se ocupa básicamente de la estructura de las palabras. La estructura interna de las palabras. ¿Y la sintaxis? La sintaxis se ocupa fundamentalmente de la función de las palabras. O sea, hay palabras que funcionan como núcleo, palabras que funcionan como modificadores, palabras que funcionan como enlaces. De eso se ocupa la sintaxis. Por lo tanto, acá nos dice, señala la disciplina lingüística que estudia los sonidos de la lengua desde el punto de vista de la función distintiva. Respuesta, fonología. La E, fonología. La semántica no es parte de la gramática, es una rama así de la lingüística que estudia ¿qué cosa? El significado de los signos lingüísticos. ¿Ya? Así que la clave es la E. Pregunta 43. Indica la palabra que no es característica del lenguaje humano. Bueno, me parece que acá está por demás el término humano, porque se sabe que el lenguaje es exclusivo del hombre desde el punto de vista lingüístico. Debió decir del lenguaje nada más. Bien, de todas maneras, el lenguaje, según recordamos nosotros, es una capacidad, una facultad exclusivamente humana que consiste en emplear signos verbales, signos sonoros y articulados para comunicarnos. En ese sentido, esa facultad es innata, es innato. Toda personita nace con un organismo diseñado, predispuesto para hablar cualquier lengua, ya sea el inglés, el francés, etcétera, ¿no? La lengua que hablemos será dependiendo del lugar donde habitualmente residimos, dependiendo de las personas que nos rodean. Y entonces nosotros aprendemos la lengua, pero el lenguaje es innato. ¿Qué más? También es limitante, porque la estructura de las lenguas están limitadas a la estructura del lenguaje. Además, siendo el lenguaje el mejor instrumento de comunicación creado por el hombre, no puede representar de manera fiel, fotográfica, a la realidad tal como es. En ese sentido también es limitante. Es universal porque la facultad de hablar nace con el individuo. Nace con el individuo, por eso es universal. Hablar o ser hombre, dicen los lingüistas, es exactamente lo mismo. Por eso es universal. ¿Qué más? También racional, porque hablar implica pensar. Para organizar los
los morfemas y crear palabras, pues se necesita de una inteligencia superior, ¿no? Por ejemplo, a un loro, si lo entrenamos a pronunciar los sonidos P, S, O, A, por ejemplo, supongamos que lo adiestramos a que pronuncie estos fonemas, en ningún momento va a poder ese animalito crear palabras a partir de estos sonidos mínimos. Es decir, nunca te va a sorprender diciendo sapo, posa, no, porque hablar implica pensar, razonar para organizar estos sonidos y crear palabras. Por esa razón es racional. Y entonces lo que no corresponde es elemental. No corresponde al lenguaje elemental. Clave la D. Pregunta 44. Vamos a ver por acá la 44. Pregunta 44. Tengo una amiga muy linda cuyo nombre es Yomira. Sé que triunfará porque es trabajadora. Indica cuántas proposiciones hay en el texto anterior. No confundir preposición con proposición. Acá nos pide proposición, ¿ya? Las proposiciones son frases que a veces pueden tener sentido completo. Pero, a diferencia de la oración, la proposición no tiene autonomía sintáctica, es decir, no termina en un punto. Ya, vamos a ver. Por ejemplo, acá vamos a subrayar las proposiciones. La primera proposición será esta de acá. Tengo una amiga muy linda. Ahí está. Que si yo pongo acá un puntito, ahí termina la oración. Y es una oración con todo derecho. Tiene sentido completo, no le falta nada. Otra proposición es cuyo nombre es Yomira. Otra proposición cuyo nombre es Yomira. Ahí está. ¿Qué más? Otra proposición. Sé que triunfará. Sé que triunfará. Es otra idea que tiene sentido completo. Sé que triunfará. Y la última proposición que vamos a encontrar por acá es esta. La causa, porque es trabajadora. Porque es trabajadora. Ahí está. Entonces, hay 4 proposiciones. Pero de manera práctica también podemos decir lo siguiente. Toda proposición tiene un verbo. Así es que más fácil, más práctico, el número de verbos será igual al número de proposiciones. Fíjate acá. Tengo, ahí está el primer verbo. Del verbo tener. Tengo una amiga muy linda, cuyo nombre es del verbo ser. Ahí está. Sé, acá tengo otro, de saber. Esta es una proposición subordinada que triunfará, por eso acá triunfará es otro verbo. Ahí está. Porque es trabajadora, es... ¿Cuántos verbos encontramos? 1, 2, 3, 4, 5 verbos. ¿Cuántas proposiciones? 5 proposiciones. 5 proposiciones. ¿Ya? Listo, ahí está entonces. 5 proposiciones. Respuesta, respuesta, respuesta. La C. 5 proposiciones. Repito. Cada proposición debe tener un verbo. El número de proposiciones será igual al número de verbos. Si nos preguntan cuántas oraciones, bueno, las oraciones terminan donde hay un punto.
De manera que si te dicen cuántas oraciones hay en el texto, solo tendrías que contar el número de puntos, porque cada punto indica final de una oración. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, habría 2, ¿no? Tengo una amiga muy linda cuyo nombre es Yomira, punto. Ahí está. Sé que triunfará porque es trabajadora, punto. 2 oraciones. De esa manera. 45. En la palabra murciélago, la vocal subrayada es... En el material que tenemos no aparece subrayada la vocal. Hemos subrayado ahí. Lo que está subrayado es la E. Ahí está. Para eso tenemos que recordar el famoso triángulo de Helwa. El famoso triángulo de Helwa. Según este triangulito, recuerda que la única vocal abierta, baja, central, ¿cuál es? La A. La A. Recuerda que las vocales se clasifican tomando en cuenta 2 criterios. 1, ángulo de abertura de la boca. 2, desplazamiento de la lengua dentro de la cavidad oral. Según el ángulo de abertura, tenemos vocal baja, media, alta o cerrada. Depende del ángulo de abertura de la boca. Según el desplazamiento de la lengua, tendremos vocales anteriores, vocal central, vocal posterior. ¿Ya? A ver. La única vocal abierta es la A. Cierras un poco la boca, tienes E, O. 2 vocales. E, O. ¿Qué diferencia entre E, O? En la E, señores, la lengua va hacia adelante. E, o sea, está por acá. Anterior. En ese mismo ángulo de abertura, pero cuando la lengua retrocede, tienes O, retrocede hacia el velo del paladar. Ahí está. Cierras más la boca, tienes I, U. ¿Qué diferencia entre I, U? En la I, la lengua va hacia adelante y en la U, la lengua retrocede. Ahí está. Entonces se llama vocal cerrada o alta porque en este caso la boca está prácticamente cerrada. La boca está cerrada. Por eso se llama cerrada o alta. Entonces ahí tenemos, mira, ¿cuáles son las vocales anteriores? I, E. Vocales posteriores, O, U. Vocal baja, la A. Según el desplazamiento de la lengua, bueno, ahí tenemos anteriores, central, posterior. ¿Ya? Ángulo de abertura, baja, media, alta. Entonces acá nos dice la vocal subrayada es, respuesta sería vocal anterior. La E es vocal media anterior. Clave la E. Siguiente pregunta. A ver, 46. A ver, pregunta 46. Me dijo que me esperaría a las 18 horas, sin embargo, llegó muy tarde. Me había cansado de esperarla. Señale cuántos adverbios hay en el texto anterior. El adverbio es una palabra invariable. ¿Eso qué significa? No tiene género, no tiene número, no tiene ningún accidente gramatical. Esa es palabra invariable. Además, el adverbio es la única palabra que te explica cómo se realiza la acción del verbo, dónde se realiza, en qué cantidad y todo eso, ¿no? Por eso hay adverbio de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, en fin. A ver, vamos a ver por acá. Dice, me dijo que me esperaría a las 18 horas, sin embargo llegó muy tarde. Acá vemos el verbo llegó. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó? Llegó tarde. Tarde. Ahí tenemos el adverbio de tiempo. Llegó tarde. Pero no significa lo mismo decir llegó tarde que muy tarde. Demasiado tarde. Muy. A poco P de mucho. Modifica este adverbio de cantidad, modifica al adverbio de tiempo. Un adverbio modificando a otro adverbio. A ver, que me había cansado de esperarla, nada más. Así que solamente hay 2 adverbios.
Uno de cantidad y el otro de tiempo. Respuesta acá la C. 2 adverbios nada más. A ver, ¿con qué palabra podrías confundirte? De repente con la palabra cansado. Podría ser. Pero, este es participio de cansar. Había cansado, es un solo verbo. ¿Ya? Ese es tiempo compuesto. Había cansado. No hay adverbio ahí. No hay distractor. Así que solamente 2. 47 indica el número de sílabas de la palabra averiguaríais. Averiguaríais. A ver, para eso vamos a recordar cómo se separan sílabas. A ver. Bueno, acá no hay problema. Sería así nada más. A, B, una consonante cuando está entre vocales siempre va con la segunda. A, B, eri, gua. ¿Por qué van juntos ahí? El único caso en el que una vocal cerrada con una vocal abierta se separa es cuando la cerrada lleva tilde, pero en este caso no lleva, así que va junto. A ese se llama ¿qué cosa? Se llama diptongo. Acá hay un diptongo. Ahí está. Averigua. Ri. Acá sí se separa porque fíjate que la vocal cerrada ahí lleva tilde y está unida, está junto a la vocal abierta. Así. La A con la I, uno solo porque las palabras tienen una sola tilde. Así que como que está la tilde, esto va junto. Va junto. Sería asiento de la separación silábica. Acá encontramos diptongo. Entre la I y la A encontramos hiato acentual. Entre la A y la I encontramos diptongo. Diptongo. ¿Ya ve? Entonces, ¿cuántas sílabas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sílabas. 6 sílabas y la palabra contiene 2 diptongos y un hiato. Clave la A. Clave la A. Veamos la siguiente pregunta. Quispe ayuda siempre a su padre. Kimper no. Sea el tipo de coma utilizada en la oración anterior. Bueno, solo por razones didácticas, la coma se ha clasificado en coma enumerativa, coma de nexo gramatical, etc. En realidad es la misma coma, pues no. Lo que pasa es que solo por cuestión didáctica nada más. La coma enumerativa, por ejemplo, se utiliza para separar elementos en serie, por eso se llama también coma en serie. Elementos que tienen la misma función dentro de la oración. Por ejemplo, cuando decimos entre las soluciones líquidas tenemos la salmuera, coma, aguardiente, coma, agua potable, coma, vinagre, coma. Entonces es coma enumerativa. Coma elíptica, cuando se utiliza para indicar la omisión de un verbo que ya está sobreentendido. Por ejemplo, acá mira, dice, Quispe ayuda a su padre. Ahí está el verbo ayuda. Ayuda a su padre. Limper, coma, no. Esta comita está reemplazando al verbo ayuda. O sea, se entiende de esta manera. Quispe ayuda siempre a su padre, Limper no ayuda siempre a su padre. Entonces, esa es la coma elíptica. Coma elíptica, cuando se utiliza para indicar la omisión de un verbo, generalmente para evitar su inútil repetición, por economía de lenguaje. Y entonces, para no repetir, empleamos la coma, pues. Se llama coma elíptica. Coma hiperbática, ¿cómo es? La coma hiperbática indica la alteración del orden normal de la construcción. Cada vez que empezamos a redactar por un complemento circunstancial, pues de tiempo, de modo, de lugar, cualquier circunstancial, inmediatamente prueba la coma. Por ejemplo, después del desayuno, coma, dábamos de comer a los animales. Después del desayuno es complemento circunstancial de tiempo. Otro ejemplito.
Lejos de las voces de animales y hombres, coma, las rosas crecían en la placita solitaria. Lejos de las voces de animales y hombres, complemento circunstancial de lugar. Y así, cada vez que empiezas a redactar por un complemento circunstancial, inmediatamente pues va a la coma. Esa coma se llama hiperbática. Y de vocativa, bueno, el vocativo es la persona a quien uno se dirige en su condición de hablante. El vocativo es el que hace el papel de receptor de la comunicación. Así, por ejemplo, Luis, ven acá. ¿Con quién hablo? Con Luis. Luis es vocativo, sería Luis, coma, ven acá. Siempre se utiliza la coma para aislar al vocativo de la oración, porque ese vocativo no pertenece a la oración, no pertenece. Así cuando decimos, por ejemplo, Mariela, tu mamá te espera abajo. Mariela, coma. Mariela no forma parte de la oración. La oración sería, tu mamá te espera abajo, nada más. Mariela no forma parte, por eso se separa con una coma. Podría estar el vocativo al inicio de la oración, podría estar en medio, podría al último, no tiene nada que ver. Por ejemplo, tu mamá te espera abajo, Mariela. Tu mamá te espera abajo, coma, Mariela. Tu mamá, coma, Mariela, coma, te espera abajo, igual. Y entonces el vocativo exige de la coma para aislar, para indicar que no pertenece a la oración. La coma incidental, bueno, esa es una de las variantes de la coma explicativa. Se usa para insertar incisos, elementos aclaratorios. Por ejemplo, cuando decimos la verdad, coma, como os he dicho muchas veces, coma, siempre sale a la luz. Esa frase, como os he dicho muchas veces, es una explicación. Esa es la coma incidental. Y la otra pregunta dice, la pregunta 49 nos dice lo siguiente. León de Huánuco ganó en un partido emocionante, señala el procedimiento formativo de la palabra de la expresión subrayada. Lo que está subrayado es esto de acá. León de Huánuco, ese es lo que está subrayado. Parasíntesis, no. La parasíntesis es cuando hay composición y derivación a la vez. Por ejemplo, sietemesino. Por ejemplo, librecambista. Libre más cambio masista, librecambista. Sinapsis. Ese es un tipo de composición. En la sinapsis se trata de una palabra pluriverbal. Pluriverbal. Que tiene una característica particular. Hay un enlace, una preposición. Cuando decimos, por ejemplo, cola de caballo, que es el nombre de una plantita de tallo hueco, nudoso, cola de caballo, es el nombre de una plantita, un solo sustantivo, pero se ha formado por sinapsis, porque tiene un enlace. Caballito de mar, nombre del hipocampo, por sinapsis. La onomatopeya, bueno, esto cuando resulta de imitar al grito de los animales, al ruido de las cosas. Por ejemplo, muge, proviene de mu, que es la onomatopeya de la vaca, muge. El toro, brama. La gallina, clueca o cacarea, esa es onomatopeya. Las hojas murmullan. El viento silba, onomatopeya. Derivación, bueno, derivación es el procedimiento más ágil de crear palabras. Cuando a partir de un vocablo, usando morfema derivativo, creamos nuevas. Por ejemplo, de arroz puedes tener arrocera, arrocillo, arrozal, eso es derivada. De pez, pescador, pecera, pescadito, son palabras derivadas. La derivación, dicho sea de paso, también se forma usando prefijos. De moral, inmoral, leal, desleal. También es derivación por prefijación. Y en la yuxtaposición, que acá aparece como distractor, se trata de fusionar, de soldar dos o más vocablos primitivos sin que ninguno se modifique. Por ejemplo, corta más uñas, corta uñas. Yuxtaposición. Pasamano, yuxtaposición. Aguafiestas, yuxtaposición. Agua más fiestas, agua fiestas. Y esa es yuxtaposición.
Bueno, entonces esa es la sinapsis. Clave la B. 50. Última pregunta de este examen. Las Blancasnieves están desapareciendo de los paisajes del Perú. El adjetivo de la oración anterior es de tipo, primero hay que ubicar el adjetivo. Recuerda que el adjetivo es la palabra que indica características o cualidades del ser. Ese es el adjetivo. Por ejemplo, día. ¿Cómo es? Día despejado, caluroso, tranquilo. Esos serían sus adjetivos. Acá, ¿cuál es el adjetivo? El adjetivo es blancas. ¿Cómo las nieves? Blancas. Los adjetivos en la actualidad se dividen en dos: adjetivo explicativo y adjetivo especificativo. Antes, la clasificación en determinativo y calificativo. Esa era la forma. En la actualidad tenemos explicativo y especificativo. Estos dos. Pero, ¿cuándo es explicativo y cuándo es especificativo? Explicativo se antepone al sustantivo al que se refiere. Acá la palabra blancas se refiere a nieve y está antepuesto, ¿sí o no? Está antepuesto. Por lo tanto, se trata de un adjetivo explicativo. Y más precisamente, es un adjetivo epíteto. ¿Qué es epíteto? El epíteto es una variante del explicativo. El epíteto indica características connaturales del ser, características sobreentendidas. Por ejemplo, la nieve es blanca, no hay otro color. La sangre es roja, decir roja sangre es un epíteto. Altas cumbres, epíteto. Noche oscura, epíteto. Eso es lo que ocurre acá. Así es que acá encontramos un adjetivo explicativo porque va delante del sustantivo y además empleamos este tipo de adjetivo cuando queremos dar mayor carga emocional, subjetiva a este adjetivo. Ahí usamos antepuesto. Clave la D. Bien, continuando con el desarrollo de los exámenes de admisión UNEVAL en la Academia Genius, vamos a ver hoy día la página número 14 de nuestro material. En la pregunta 41 dice, señala la situación donde se utiliza un código no lingüístico. A ver, sabemos que en la comunicación humana empleamos códigos lingüísticos y no lingüísticos, vale decir, verbales o no verbales. Los códigos lingüísticos son las palabras que empleamos ya sea hablando o ya sea escribiendo. Ese es código verbal. Y código no verbal, por ejemplo, cuando paso la voz a un amigo de esta manera a la distancia, estoy empleando un código no verbal. O cuando damos signo de aprobación, código no verbal, ¿sí o no? Bien, vamos a ver acá entonces dice, un semáforo, de hecho es un código no verbal. El semáforo es un código no verbal, no son palabras. Ahí está, al ojo nada más la respuesta. En un diálogo, de hecho, pues empleamos palabras hablando. Así es que, sí. Una comunicación telefónica, también, aló, ¿me escuchas? Empleamos palabras. El periódico, código verbal escrito. Y una conferencia, de igual manera, un código verbal oral. Así es que la clave acá solamente era el semáforo, la A. 42. Reconoce el tipo de función del lenguaje que predomina en la siguiente situación comunicativa. El adjetivo es modificador del nombre. Miren, la función principal del lenguaje es la función comunicativa. O sea, ¿para qué usamos el lenguaje? Para comunicarnos. Pero cada vez que nos comunicamos con alguien, siempre lo hacemos motivados por algo. Hay un motivo, hay una razón por el que nos comunicamos. De acuerdo con esa intención del hablante, es que diferenciamos varias funciones. La representativa, por ejemplo, cuando el hablante informa algo de la realidad del mundo que lo rodea. Por ejemplo, el cielo de Lima es oscuro, entonces función representativa. El día estuvo fresco, función representativa. El agua está compuesto por átomos de oxígeno e hidrógeno, función representativa. Es decir, en estos casos, el hablante no da a conocer un mundo interno, un estado emocional,
sino solo se limita a describir, tal como es la realidad. En la función expresiva, en cambio, el hablante da a conocer ese mundo interno, alegría, tristeza, sorpresa, cólera, que de hecho son estados emocionales momentáneos, no es algo permanente. La admiración, la sorpresa no es algo permanente, es algo repentino. En esos casos predomina la función expresiva. Y la función apelativa, en cambio, cuando el hablante se dirige al oyente para que el oyente haga algo, deje de hacer algo. Por eso en oraciones imperativas, en oraciones interrogativas. Por ejemplo, quédate hermano, función apelativa. Te recomiendo que leas el capítulo de este libro, función apelativa. Las funciones principales son entonces representativa, expresiva y apelativa. Pero hay otras funciones, las funciones secundarias. Ahí tenemos la función fática. ¿Cuándo es fática? Cuando el hablante verifica el funcionamiento del canal. Por ejemplo, tomas un teléfono, verificas, aló, ¿me escuchas? Hola, verifica el funcionamiento del canal. Función fática. Cuando vamos a empezar la conversación, cuando usted se encuentra con papá, con mamá, lo primero que dicen que buenos días papá, buenos días mamá, sirve para poner en contacto al emisor con el receptor. Por eso se llama también función de contacto. Y también, claro, cuando finalizamos la conversación, para despedirnos, chao, nos vemos, hasta luego, adiós, que te vaya bien, función fática. La función metalingüística, metalingüística cuando hablamos del lenguaje, cada vez que hacemos el análisis de la estructura de una palabra, de su significado, de su función, de su etimología, cada vez que hablas del lenguaje. Por ejemplo, la palabra amiga proviene del latín amica, función metalingüística. Las palabras que funcionan siempre como núcleo son dos, el verbo y el sustantivo, metalingüística. Y la otra es la función estética o poética, cuando el hablante busca que su mensaje sea bello, sea cautivante, sea agradable a los oídos del receptor, sea en los refranes, en las sentencias populares, en las canciones y desde luego en la poesía, por eso se llama función poética. O también pues en el lenguaje publicitario, Casa Zavala, donde por cada compra te regala, se observa la rima. Para embellecer nuestro mensaje siempre empleamos recursos que nos ofrece la literatura. Siendo así, señores, veamos acá, dice, el adjetivo es modificador del nombre. Ya estamos hablando del lenguaje. Por lo tanto, la función que predomina es la función metalingüística. Clave la E. A ver, siguiente pregunta. Esta pregunta se parece bastante a lo que viene en el examen de admisión UNEVAL 2021-1. Precisa si es verdadero o falso cada uno de los enunciados. La lengua es un fenómeno individual. La lengua es un fenómeno individual. No lo es. Recuerda que el lenguaje tiene dos planos. El plano social, que es la lengua, y el plano individual, que es el habla. La lengua de ninguna manera puede ser individual, porque el español no es solo mío, es usado por más de 400 millones en el mundo. Entonces es social, no es individual. El habla es momentáneo y efímero. Bueno, debe decir momentánea y efímera porque habla es femenino. Bueno, así está el original del examen. ¿Y a qué se refiere? A que el habla solo existe en el momento que el aire pulmonar está siendo expulsado por la boca. Cuando el aire deja de salir, desaparece el habla. Por eso el habla es momentáneo, fugaz. De ahí ese viejo dicho, a las palabras se los lleva el viento. Verdadero entonces. Acá tenemos falso y acá verdadero. La lengua y el habla son abstractos. Bueno, debe decir también lengua y habla son abstractas. Pero bueno,
Entonces acá, muchachos, la lengua sí es abstracta porque está en la mente de las personas. En nuestro cerebro se encuentra el sistema de la lengua. Ahí está la relación significante-significado de las palabras, ahí está el vocabulario, las reglas ortográficas, etc. Es decir, la lengua es abstracta y se comprueba cuando leemos un periódico silenciosamente, cuando recitamos de memoria un poema o cuando simplemente pensamos algo, siempre lo hacemos utilizando la lengua que conocemos. Por eso es abstracto. En cambio el habla no, el habla es concreto, real, perceptible, concreta, claro, porque tú lo puedes percibir. Alguien habla, tú lo escuchas. Algo real. Por lo tanto, ese también es falso. Sería falso, verdadero, falso. Respuesta, la E. Falso, verdadero, falso. 44. Identifica el enunciado donde predomina solo diptongos. Predomina solo diptongos. Bueno, revisando las alternativas, debe decir donde hay solo diptongos. Eso debe decir. Bueno, así está la pregunta. Vamos a ver. Recuerda que para que haya diptongo, ¿qué es el diptongo en primer lugar? Se llama diptongo a la pronunciación de dos vocales. Ojo, pronunciación, no escritura. Pronunciación de dos vocales en una sola sílaba. Es el diptongo. Por eso pertenece al grupo homosilábico. Homosilábico junto con el triptongo. Son grupos homosilábicos. Diptongo y triptongo. Entonces acá, ¿cuándo dos vocales forman una sola sílaba? Cuando son vocales cerradas. Una vocal cerrada con otra vocal cerrada, si son vocales cerradas diferentes, forman una sola sílaba. O sea, puede ser I, U, I. No importa el orden, ¿ya? No importa, primero la I, luego la U, al revés, eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, en la palabra ciudad tenemos la I primero, luego la U, y acá tenemos un diptongo. Este es el diptongo, dos vocales cerradas. No importa que alguna de las dos llevara tilde, no tiene nada que ver. Aunque lleve tilde, I, U, I, jamás se separan. Por eso la palabra concluir, por ejemplo, sería así. Concluir, mira, lleva tilde porque es aguda terminada en vocal. Pero a pesar de eso, forma una sola sílaba. Ese es un caso de diptongo. Otro caso de diptongo. Vocal cerrada con vocal abierta. No importa el orden, primero la abierta, luego la cerrada. El requisito, la condición es que, en este caso, la vocal cerrada debe tener mayor intensidad en su pronunciación. Debe ser la vocal imponente, la vocal silábica, si se quiere. Por ejemplo, en la palabra cuadro, no decimos cuadro, sino cuadro. Esta vocal abierta tiene mayor intensidad en su pronunciación y en ese caso forma una sola sílaba. Ahí tenemos un diptongo. Pero el orden de las vocales puede ser también al revés. Primero la vocal abierta, luego la vocal cerrada. Por ejemplo, en la palabra baile, notamos que la vocal A está primero y luego la vocal cerrada. Acá, de igual manera, la vocal que tiene mayor intensidad es la A, puesto que no se dice baile, sino baile. Para cada diptongo es necesario que la vocal abierta tenga mayor intensidad. Ese es el requisito. Ese es el diptongo. Vamos a ver si cumple acá. Búho. Notamos si hay una vocal cerrada junto a una abierta, pero la cerrada lleva tilde. Entonces no. Acá hay hiato. Búho, hiato. Y en la palabra quena, en quena no hay nada. ¿Por qué? Porque la U es parte del dígrafo QU. No suena. No suena, entonces acá no hay nada, ni diptongo, ni hiato, no hay nada, no hay ningún caso de secuencia vocálica. Día,
Vocal cerrada acentuada con vocal abierta. Se separan porque se juntan cuando la vocal abierta tiene mayor intensidad. Acá también hay hiato entonces. En la palabra hueco, acá sí forma una sola sílaba, la U con la E, porque no decimos eco, sino hueco, ahí está, la E suena más. Diptongo, pues, igualito, tío, rio. El único caso en el que una vocal cerrada con una vocal abierta se separan es cuando la cerrada lleva tilde, fíjate acá, bu o di a, ahí forman hiato. Caso contrario forman una sola sílaba. Acá encontramos entonces 4 casos de diptongo. 4 casos de diptongo. A ver, en el otro lado, bueno, teléfono no tiene ni un caso de secuencia vocal. Árbol tampoco. Cardiólogo. Acá se hay diptongo porque fíjate la I, la O suena más. No decimos cardiólogo, sino cardio. La O tiene mayor intensidad, mayor fuerza. Forma diptongo. Pero en María no hay. Porque en María la I suena más que la A. Es más, lleva tilde acá la I, entonces se separa. Forma hiato acentual. De manera que la respuesta solamente la C. Acá encontramos diptongos. ¿Ya? Veamos la pregunta 45 ahora. Pregunta 45. Discrimina la alternativa que presenta errores de tildación. Errores de tildación. Está prohibido fumar en lugares públicos. Está, ¿lleva tilde? Claro, porque se diría está prohibido. Está. Aguda, termina en vocal, va con tilde. Prohibido, no, porque es grave, terminada en vocal. Público, sí, lleva tilde porque es palabra esdrújula y todas las esdrújulas se tildan. Quiere decir que esta opción primera está correcto. No hay error. Todos se fueron, mas no sé por qué. Acá esta palabra más podría reemplazarse por la palabra pero. Todos se fueron, pero no sé por qué. Así es que esta palabra más no lleva tilde porque es una conjunción adversativa. Más va con tilde cuando indica cantidad, cuando es un cuantificador. En este caso no lo es. Además notamos otro error. No sé. No sé. La palabra se va con tilde porque es el verbo saber. El verbo saber. Ahí tenemos entonces 2 errores. 2 errores. Los demás están bien porque médico lleva tilde porque es esdrújula, continuarán, aguda, termina en N, va con tilde. Llegó, aguda, termina en vocal, va con tilde, cansada, no pasa nada, grave, termina en vocal. Inútil, ¿por qué va con tilde? Porque inútil, fíjate, es palabra grave, ¿eh? Última, penúltima, palabra grave. ¿Cuándo se tildan las palabras graves? Cuando terminen en consonante que no sea N, no sea S, y acá termina en L. Por eso va con tilde. Útil, inútil, va con tilde. Igual que árbol, igualito, ¿no? Cárcel, igualito. El cien pies, las palabras agudas terminadas en S van con tilde. Cien pies con tilde entonces, por regla general de acentuación. Así que los únicos errores que encontramos de acentuación es en la B. Respuesta a la B. Pregunta 46. Reconoce el enunciado donde se hace uso correcto de la puntuación. A ver. Ella estudia inglés, aquella italiano. Evidentemente acá tenemos 2 ideas, 2 juicios, 2 proposiciones. La primera es ella estudia inglés. La segunda, aquella italiano. Pero esta comita acá es obligatoria porque está reemplazando al verbo estudia. Se sobreentiende que ella estudia inglés y aquella estudia italiano. Esta es la coma elíptica. Para separar a estas 2 proposiciones, donde una de ellas ya lleva coma, deberá usarse punto y coma. No coma, sino punto y coma. Por lo tanto, mal esta primera opción. A ver acá. Perdóname, madre mía, por causarte muchos disgustos.
La persona a quien yo estoy dirigiéndome en mi condición de hablante es madre mía. O sea, hace el papel de receptor de la comunicación. Estoy hablando con mi madre y le digo, perdóname, madre mía, por causarte muchos disgustos. Entonces, la persona a quien yo me dirijo en mi condición de hablante se llama vocativo. Y el vocativo se aísla siempre utilizando comas. Así, perdóname, coma, madre mía, coma, por causarte muchos disgustos. Esta forma sí está correcta. La E entonces, la E, hemos empleado la coma de vocativo. Compraron queso, tomate, frutas. Acá no se coloca 2 puntos, alguien podría decir, pero ¿por qué si voy a empezar la enumeración? No olvidar que entre verbo transitivo y objeto directo no se coloca 2 puntos. Colocar 2 puntos es un error de ortografía, ¿ya? Error de ortografía. ¿Y cómo reconozco que este es objeto directo? Puedo reemplazar por la palabra los. Los compraron. Compraron queso, tomate y frutas. Los compraron. Y entonces es objeto directo. Entre verbo y objeto directo no se coloca ni coma, ni 2 puntos, ningún signo de puntuación. Muchos estudiantes, incluido José, asistieron al evento. ¿Cómo debe ser? Debe ser así. Muchos estudiantes, coma, incluido José, coma, asistieron al evento. Este elemento que va entre comas es un inciso que si nosotros lo borramos, lo sacamos, no cambia el sentido de la oración. ¿Cómo quedaría? Muchos estudiantes asistieron al evento. Incluido José es un elemento explicativo. No me proporciona una información gravitante en la oración. ¿Te das cuenta? Entonces, acá faltaba la coma, por eso está mal el de acá también. Faltaba la coma. Acá sobraban los 2 puntos. Por favor, no arruines mis sueños. Por favor, coma, bien. Pero no arruine, acá no va. Esta comita no va. Nada justifica usar la coma ahí. Por lo tanto, la clave solamente es acá. Perdóname, coma, madre mía, coma, por causarte muchos disgustos. Esa es la pregunta 46, entonces, clave la B. 47. Señala los fonemas bilabiales. Los fonemas se clasifican tomando en cuenta 1, el punto de articulación, 2, el modo de articulación y 3, la acción de las cuerdas vocales, ¿no? Así vamos a tomar en cuenta para el caso de las consonantes. El punto de articulación es el lugar donde se juntan o aproximan 2 órganos articulatorios. Entonces, si nos dice bilabial, significa que se juntan los 2 labios. Por ejemplo, tú pronuncias la M, nota que se juntan los 2 labios. Es un sonido bilabial. Diferente que cuando digas te. Por ejemplo, tetera, te, fíjate la lengua y el diente, sonido dental. Acá nos dice bilabial. ¿Cuáles son las consonantes bilabiales entonces? La Y, no, la Y y la ñ son palatales. Ñ son palatales, lengua y paladar. R y S, alveolares. S, alveolares. DT, dentales. Mira, DT, se junta lengua y diente. DT, dental. K y J, no olvide que la J se representa así en fonología por una X. K y J son velares, es decir, el aire sufre cierta retención en el velo del paladar. Lo compruebas ahí pronunciando la palabra, prolongando la J en ojo, ojo. Igual en oca, oc. Ese es sonido velar. Entonces son sonidos bilabiales. La B, la M y la P. P, B, M. Pumba, pumba. Si te gustan los dibujos animados. Eso vienen a ser las consonantes bilabiales.
Se juntan los dos labios. 48. Indica la correcta separación morfológica de la palabra árboles. A ver. Primero, lo que tenemos que hacer para separar morfemas de la palabra es identificar a la raíz o lexema. ¿Y cuál es la raíz o lexema acá? Bueno, el morfema a partir del cual podemos nosotros derivar otros vocablos. Por ejemplo, de la raíz árbol, tú puedes tener arboleda, en cuyo caso pierde la tilde acá, arboleda, arbolito de Navidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Árboles, etcétera. Entonces, lo que no varía, árbol es la raíz o lexema. ¿Ya? Entonces, árbol, árboles. ¿Qué diferencia entre árbol y árboles? Árbol significa planta, una planta perenne, de tallo leñoso, que se ramifica a cierta altura del suelo. Ese es árbol. Y la diferencia entre árbol, árboles, es que este morfema da la idea de plural, o sea, más de uno. Árbol es uno solo, pero árboles más de uno. Así observamos entonces que la palabra árboles tiene solamente dos morfemas. Árbol, ese. El morfema lexical y el morfema flexivo de plural. Respuesta a la A. 49. Señala la oración donde se encuentra el sustantivo abstracto. Sustantivo abstracto. Vamos a ver las alternativas. A ver, por acá. Se despertó el leñador. Los jóvenes continuaron cantando. Bueno, hay que ver acá los sustantivos primero, ¿no? A ver, ¿cuáles son los sustantivos? Reconozcamos a los sustantivos. Primer sustantivo tenemos acá leñador. En el segundo caso, jóvenes. María sonrió al despertarse. María. El yerno y la nuera discutieron. Yerno y nuera son dos sustantivos. Gracias a la solidaridad de Juan, pudo salvarse. Solidaridad y Juan. Ya. ¿Cuál de lo que está subrayado vendría a ser un sustantivo abstracto? Fácil. Recuerda que la mayoría de sustantivos abstractos provienen de adjetivos. Si yo tengo acá un adjetivo, una raíz adjetiva, y agrego las terminaciones ura, esa, da, voy a obtener como resultado sustantivos abstractos. Por ejemplo, del adjetivo dulce tengo el sustantivo dulzura, que es abstracto. Del adjetivo delicada tengo el adjetivo delicadeza. Del adjetivo bella, belleza. Del adjetivo solidario, solidaridad. Del adjetivo bueno, bondad. Del adjetivo humilde, humildad. Entonces ahí observamos que acá la respuesta es solidaridad, sustantivo abstracto. Bueno, el leñador no es abstracto, pues es una persona, así es que tiene existencia real, perceptible, igual que jóvenes. María, Toto, nombre propio es concreto, no hay nombre propio que sea abstracto.
Por eso acá María es también concreto. Yerno, nuera también discutieron, entonces si fueran entidades abstractas no podían discutir. Y acá Juan, nombre propio, también es concreto. Así que la respuesta es solamente la E. Y la última pregunta de este examen, muchachos, tenemos la pregunta número 50. Dice, reconoce el verbo, luego selecciona la respuesta. O sea, tenés que identificar cuál es verbo, nada más. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la palabra que expresa acción. ¿Qué cosa hace el ser? En palabras de don Amado Alonso, el verbo es la palabra que expresa el comportamiento del sujeto. ¿Qué cosa es el sujeto? Vamos a poner cualquier nombre. Juan. Juan mañana no realiza la acción. Esto podría ser un adverbio de tiempo. Por, es una preposición. ¿Dónde? Pues un adverbio relativo, te espero donde tú sabes. ¿Dónde? Adverbio relativo. Pero acá sí, mira, pues Juan teme, ella teme, él teme. La única palabra que es verbo de estas opciones, teme. Conjugación del verbo temer. Tercera persona del verbo temer, número singular. Modo indicativo. Clave la D. ¿Y qué? Bueno, ¿qué podría ser conjunción? Podría ser pronombre, ya depende del contexto. Respuesta la D. Muy bien. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el desarrollo de las preguntas de examen de admisión de la Academia Genius. Siempre contando con nuestro material, en esta ocasión vamos a trabajar la página número 15. ¿Ya? Página número 15. Pregunta número 41. Dice así. Dice, cuando un árbitro saca una tarjeta roja a un jugador de fútbol, ¿qué clase de comunicación se produce de acuerdo al código? Bueno, pues sabemos que la comunicación se clasifica tomando en cuenta varios criterios. Uno de los puntos de vista es el código. Y según el código, pues puede ser verbal o no verbal. Lingüístico, no lingüístico, que es lo mismo. Sistemático, asistemático. Cuando hablamos de comunicación verbal, cuando empleamos la lengua o idioma, cuando empleamos una palabra, ya sea hablando o escribiendo. Por lo tanto, acá no es una comunicación verbal. ¿Qué tipo de comunicación es? No verbal, llamada también no lingüística. Respuesta a la C. Comunicación no lingüística. Eso de acuerdo al código, de acuerdo al código. Si fuera de acuerdo a la dirección del mensaje, entonces podría ser unidireccional o bidireccional, ¿no es cierto? Pero en este caso no está especificando, no dice bien claro acá, de acuerdo al código. Por esa razón. Clave la C. 42. Si mi mano fuera una pluma y mi corazón un tintero, con la sangre de mis venas te escribiría que te quiero. Señala qué función predomina en el enunciado anterior. Evidentemente, en este enunciado lo que el hablante ha buscado es crear belleza estética a través de la cadencia, el ritmo, la musicalidad de estos versos. La intención ha sido entonces embellecer al mensaje. Cuando eso es el propósito del hablante, la función que predomina se llama función estética, llamada también poética. Poética o estética. Entonces, recuerda que cada función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación. En la función poética, el elemento de la comunicación que destaca es el mensaje. ¿Ya? Mensaje. El mensaje se trata de embellecer utilizando recursos literarios. Muy bien, entonces la respuesta, la D. 43. Identifica la alternativa que solo posee palabras proparoxítonas. Proparoxítonas. A ver, a las palabras agudas también se llaman palabras oxítonas. A las graves, paroxítonas. A las esdrújulas, proparoxítonas. Entonces acá nos está diciendo dónde hay palabras esdrújulas, dicho de otra manera, ¿no?
Este término proparoxítono no es tan habitual, no es tan común, pero es lo mismo decir palabra esdrújula que proparoxítona. ¿Y cuándo es una palabra esdrújula o proparoxítona? Cuando su antepenúltima sílaba es tónica. ¿Ya? Por ejemplo, acá mira, dice revólver, la sílaba tónica es esta. Última, penúltima sílaba tónica, igual que acá, gaseosa. En este caso, la penúltima sílaba es tónica. A esta clase de palabras se llaman palabras graves o paroxítonas. Graves o paroxítonas. Árboles político. A ver, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Ahí está la mayor fuerza de voz. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Ahí está la sílaba tónica. Por lo tanto, estas son palabras esdrújulas, llamadas también proparoxítonas. Llegaron preguntas. ¿Cuál es la sílaba tónica? En caso de duda, puedes proceder de esta manera. Si pongo el acento en la última sílaba sería llegaron. ¿Se dice llegaron? No, llegaron. La sílaba tónica está por acá. Última, penúltima sílaba tónica. Igualito acá. Preguntas. No se dice preguntas. Acá está la sílaba tónica. Las dos palabras, ¿qué tipo son? Palabras graves llamadas también paroxítonas. Palabras paroxítonas. Azúcar, césped. Evidentemente la sílaba tónica es donde se ha colocado la tilde. Última, penúltima, igual. Estas también son palabras graves llamadas también paroxítonas. Palabras paroxítonas. Jardín, sermón. Notamos que la última sílaba en cada vocablo es tónica, la que tiene mayor fuerza de voz. Y cuando la última sílaba es tónica, la palabra se llama aguda o también conocida como oxítona. Acá tenemos dos palabras oxítonas. Por lo tanto, la respuesta es la B, donde encontramos dos palabras esdrújulas o proparoxítonas. 44. Señala cuál es la oración donde se debe tildar el monosílabo C. El monosílabo C. Vamos a ver cuándo se tilda el monosílabo C. Por acá. Recordemos en qué caso se coloca la tilde en el monosílabo C. Las palabras que se someten a la acentuación especial diacrítica es porque tienen un homónimo, es decir, otra palabra con la que podrían confundirse en la escritura. Así, la palabra C, por ejemplo, puede ser un pronombre C de tercera persona, o también podría ser verbo. ¿En qué caso se tilda? Cuando es verbo. No importa de qué verbo provenga, no importa de qué verbo sea conjugado. Por ejemplo, podría ser del verbo ser. Del verbo ser. Por ejemplo, cuando decimos sé respetuoso con tus padres, del verbo ser, modo imperativo, como un mandato, como una orden. Sé valiente, no llores. Sé respetuoso, sé amable. Y el otro puede provenir del verbo saber. Del verbo saber. Primera persona del verbo saber. Así cuando decimos sé que me mentiste. Sé que volverás. Ya sé la verdad del verbo saber. Solo sé que nada sé. Eso es del verbo saber. Entonces, cuando es verbo va con tilde y cuando es pronombre va sin tilde. Además, los pronombres átonos, como es el caso de la palabra sé, siempre van
unidos a un verbo. Siempre van unidos a un verbo. Por ejemplo, acá, se queda a resolver el enigma. Queda del verbo quedar. La palabra se es pronombre personal. A estos soldados se les castigará. Se, pronombre personal. Ella se lo vendió. Pronombre personal. ¿Ya? Acá hay dos pronombres personales. Dos pronombres personales. Pronombre. Parece que se respira bien allá. Se, pronombre delante del verbo respira. Se respira. Podría decirse también respírase. Puede ser así en posición proclítica o puede ser en posición enclítica. Respírase o se respira. Es lo mismo. ¿Y dónde se necesita la tilde? Acá en la E, mira. Sé caritativo del verbo ser. Sé caritativo con tus semejantes. Por lo tanto, la clave es la E. Ahí la palabra se debe tildarse para indicar que la palabra es tónica y además es un verbo. ¿Ya? Listo. Entonces, clave la E. Pregunta número 45. Sé que tú piensas en mí cada momento. Las tildes diacríticas ausentes en la expresión anterior son. Recuerden que tradicionalmente hay 8 monosílabos que se someten a la acentuación diacrítica. 8 monosílabos que se someten a la acentuación diacrítica. El, tú, mi, si, te, se, de, más. Mnemotecnia. El tú, mi, si, te, se, de, más. Otro monosílabo no se tilda. Por ejemplo, jamás debe tildarse fe, dio, ti, guión y otros tantos monosílabos no se deben tildar. Los que se tildan, los pocos que se tildan, son los que tienen un homónimo, es decir, otra palabra con la que podrían confundirse en el momento de leer. Entonces acá me dicen, acá tenemos lo siguiente. Sé que tú piensas en mí cada momento. La primera palabra que debe tildarse es acá la palabra sé. Por lo que hemos dicho en el caso anterior, se tilda cuando es del verbo saber. Sé, ahí está. Que tú, pronombre personal, para diferenciar del determinante tú que indica pertenencia. Como cuando digo, por ejemplo, tu casa, tu amiga, tu familia. En ese caso no va con tilde. Acá me refiero a ti, a mi interlocutor, porque hay cierto grado de amicalidad, de confianza, porque si no también digo usted, ¿no? Para marcar cierta distancia. Sé que usted piensa, decimos tú, cuando haya cierta amistad. Sé que tú piensas en mí. Mi pronombre personal se refiere al hablante, a yo. A mí. Entonces sé que tú piensas en mí. Para diferenciar de qué se tilda acá el mí. Para diferenciar de determinante posesivo. Si digo mi academia genius, entonces mi es determinante posesivo. Te encargo mi libro, determinante posesivo. Amo a mi familia, mi determinante posesivo. Los posesivos, determinantes, siempre van unidos a los sustantivos. ¿Ah? Acá es pronombre entonces. Eso es todo. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3. 3 tildes diacríticas ausentes. La respuesta sería la D. Identifica la vocal abierta, central y baja. Bueno, según el triángulo de Helwan, la única vocal abierta, porque la E y la O son semiabiertas, la única abierta es la vocal A. Vocal abierta. Es central porque la lengua, en el momento de pronunciar la A, la lengua no avanza, no va hacia adelante, tampoco retrocede hacia el velo del paladar. Esta vocal se pronuncia con el solo hecho de abrir la boca, A, nada más. Por eso es que es central, porque la lengua no se desplaza, se mantiene en su lugar. Y baja porque además está en su posición más baja en el momento de hablar. Por eso cuando tú vas a un médico para que te revise la garganta, dice, a ver, di A. Y tú dices, A. ¿Por qué? Porque en ese caso la lengua baja a su punto más bajo. Y ahí el médico puede observar tu garganta.
¿Qué tal si te pide decir U? A ver, U no va a venir los dientes. Y entonces, por eso se llama vocal baja, porque la lengua está bien baja, ¿ya? Abierta, porque la boca está bien abierta. Y central, porque la lengua no se desplaza ni adelante ni atrás. Clave la D. Pregunta número 47. Pregunta número 47. A ver. Señala el sustantivo que cambia de significado al cambiar de género. Bueno, la mayoría de sustantivos cambian su género solamente cambiando la terminación de la palabra, ¿no? Por ejemplo, lobo, loba, alcalde, alcaldesa, actor, actriz, jefe, jefa, la mayoría. Hay otros, en cambio, que se expresa su género sintácticamente, es decir, empleando adjetivos o determinantes. Así tenemos, por ejemplo, el violinista, la violinista. Se llaman sustantivos común de dos. Hay otros que son ambiguos. En el caso del ambiguo, los sustantivos no cambian de referente, no cambian de significado. Es exactamente lo mismo decir, por ejemplo, el mar o la mar, aunque se prefiere el mar. Y la mar está reservado para usos poéticos. Se dice, por ejemplo, el mar estaba sereno, serena estaba la mar. Entonces, para usos poéticos. Bueno, el lápiz no podemos cambiar de género. Lápiz siempre va a ser masculino, no tiene femenino. De varón, varona, varona. Dote. Bueno, acá mar es ambiguo, porque tú puedes decir el mar, la mar no cambia de significado. El pijama, la pijama no cambia de significado, ¿sí o no? El límite, la límite no cambia de significado. Eso es ambiguo. Pero dote sí cambia de significado. El dote diferente de la dote. Igual que acá el capital diferente de la capital. Acá hay dos respuestas. Pero el uso más común, la palabra más conocida, y hay que marcar alguna clave de todas maneras, marcamos la E, que es más evidente, más usual. El capital es uno de los elementos de la producción. Por sus conocimientos de economía, ustedes saben que el capital, hay incluso clases de capital, capital circulante, el capital fijo. Entonces, el capital. Diferente a la capital es la ciudad más importante de una región, de un país, de una localidad. Así es que no significa lo mismo el capital que la capital. Después está la E. A esta clase de sustantivos, la gramática tradicional llamaba sustantivo distinguiendo. No significa lo mismo el pendiente, la pendiente. El pendiente es el abismo, en cambio la pendiente es... No, la pendiente es el abismo y el pendiente el arete, ¿no? O también, por ejemplo, no significa lo mismo el corte, la corte. La corte puede ser un tribunal de justicia, ¿sí o no? Y el corte es otra cosa. Así es. Entonces se llama sustantivo distinguiente. 48. Analiza, identifica en la siguiente oración el pronombre subrayado a qué clase pertenece. ¿Y cuál es el pronombre subrayado? Bueno, acá faltaba subrayar. Este muchacho de polo azul es más guapo que aquel. Lo que está subrayado es la palabra aquel. Aquel. Los pronombres este, ese, aquel son demostrativos. Los demostrativos son aquellos que indican lugar, ubicación, donde se encuentra el ser respecto de los hablantes. Si algo está cerca de mí, digo este, esta, estos, estas. Si está cerca de ti, ese, esa, esos, esas. Si está lejos de mí y de ti, diré aquel, aquella, aquellos, aquellas. Esos son los demostrativos. ¿Y qué diferencia hay entre un pronombre demostrativo, que es acá la respuesta, pronombre demostrativo, y el determinante demostrativo, con el que a veces se confunden?
En realidad son las mismas palabras, lo que cambia la función nada más. Acá, por ejemplo, cuando digo ese muchacho, la palabra ese es un determinante del sustantivo muchacho. Los determinantes siempre se unen a los sustantivos. En cambio, el pronombre no. El pronombre reemplaza al sustantivo, a un sustantivo previamente identificado, previamente conocido. Ese muchacho de polo azul es más guapo que aquel. Este pronombre, incluso te das cuenta que pronombre, porque acá podría estar reemplazando el nombre de alguien. Podría ser así. Ese muchacho de polo azul es más guapo que Jorge, más guapo que Raúl, etc. Entonces es un pronombre. Pero es aquel demostrativo, indica ubicación. Los relativos, en cambio, se utilizan pues para introducir proposiciones subordinadas, ¿no? Los más usuales son qué, quién, quién es el qué, la qué, los qué. Cuando González Prada decía, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Los que, pronombre relativo. El que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. El que, pronombre relativo. Esos son los relativos. Solo se usan en oraciones compuestas. Los numerales son los que indican cantidad. Igual acá tenemos los cardinales, ordinales, igual que los determinantes. Por ejemplo, digo, solo volvieron dos. Dos, pronombre numeral cardinal. ¿Ya? Y así. Los indefinidos indican cantidad no conocida. Varios, muchos, algunos, todos. Varios fueron internados en el hospital. Varios, pronombre indefinido. Claro que si hubiera dicho varios niños fueron internados, ahí es determinante. Para que sea pronombre, no debe estar unido a ningún sustantivo. Más bien lo reemplaza. Y los personales, bueno, esos son yo, tú, él, los que están relacionados en la conversación. Muy bien, la clave la sé. 49. Reconoce qué clase de palabra está subrayado, a qué clase pertenece. Acá tenemos la palabra celeste, lo que está subrayado. La palabra celeste. Bueno, acá dice, tiene una gorra celeste. Gorra, sustantivo. Tiene su artículo. ¿Ah? Gorra, sustantivo. Además, mira, concuerda con este sustantivo en género y en número. Si pongo acá el plural gorra, gorras, ¿quiénes se modifican? Unas gorras celestes. Y entonces, solamente hay dos palabras que concuerdan con el sustantivo. ¿Quiénes? Los determinantes y los adjetivos. Pero celeste es determinante, no, es un adjetivo. ¿Por qué? Porque me indica una característica o cualidad de cómo es la gorra. Entonces celeste, usada, grande, serían adjetivos de la palabra gorra, que es el sustantivo. Por lo tanto, la respuesta es adjetivo. Por acá. Entonces acá la clave de la pregunta número 49, adjetivo. La C. 50. Determina qué clase de verbo pertenece a la siguiente oración. José compró un televisor. A ver, ¿será intransitivo? ¿Qué es intransitivo? Intransitivo es cuando no admite objeto directo. Y si nosotros analizamos esta oración, nos daremos cuenta, vamos a poner por acá, aprovechando el espacio, copiamos, sería así, mira. José compró un televisor. Ahí está. Recuerda que para analizar cualquier oración, lo primero que debemos hacer es identificar al verbo. ¿Cuál es el verbo? La acción que realiza el sujeto. La palabra que expresa el comportamiento del sujeto. En este caso, compró. Y entonces nos dice, ¿qué cosa hizo José? Este es el sujeto. Realiza la acción de comprar. ¿Qué cosa compró?
¿Qué cosa compró? El que recibe la acción es esta frase nominal. Un televisor, frase nominal. ¿Qué función desempeña? Objeto directo. ¿Cómo se comprueba que efectivamente este de acá es objeto directo? Cuando el objeto directo no soy yo, el hablante, tampoco tú, el oyente, recuerda que se reemplaza por lo, la, los, las. En este caso, sería así. Como un televisor en masculino singular, diremos así: José lo compró. José lo compró. José lo compró. Donde la palabra lo está reemplazando, ahí está, a esta frase nominal un televisor. Si allá es objeto directo, acá es objeto directo, pues acá también es objeto directo. ¿Y cómo se llama el verbo que tiene objeto directo? El verbo que tiene objeto directo se denomina verbo transitivo. Verbo transitivo. Entonces la respuesta sería verbo transitivo. La E de elefante. Reflexivo, cuando la acción que realiza el sujeto recae sobre sí mismo, sobre uno mismo. Por ejemplo, yo me afeito. ¿Yo afeito a quién? Pues a mí mismo. Reflexivo. Recíproco, cuando hay acción mutua entre dos o más personas. Por ejemplo, el perro y el gato se persiguen. Significa que el perro persigue al gato y el gato persigue al perro. Se persiguen mutuamente. Eso es recíproco. Defectivo, cuando los verbos no se pueden conjugar completamente. Algunos verbos no se pueden conjugar por razón lógica, porque es absurdo decirlo. Por ejemplo, yo acontezco, jamás se dice. Yo ocurro, jamás se dice. Ese verbo se llama defectivo, no tiene conjugación completa. Llover, por ejemplo. Yo lluevo, no hay. Tú llueves, tampoco. Solo se utiliza en tercera persona. Llueve, llovió, lloverá. Por lo tanto es defectivo. ¿Ya? La clave, la E.